Buen día, profesor. En este video explicaré el tema principal del cual se basó todo el mes que tuvimos con usted, que se trata del clima laboral en una empresa. Empezaré explicando desde qué es el clima laboral, qué se debe hacer para mantener un buen clima laboral y también cosas que pueden pasar si no se mantiene un buen clima laboral. La definición de clima laboral se le conoce como el ambiente que se desarrolla entre los empleados dentro de una empresa u oficina, o sea, el ambiente de trabajo, el día a día. La calidad del clima laboral influye directamente con la satisfacción de los trabajadores y con ello mejora notablemente la productividad. Claro está, uno madrugar a un lugar de trabajo donde uno se siente cómodo, donde sus compañeros, desde su jefe hasta sus compañeros son de calidad, como dice la palabra, pues uno trabaja como con entusiasmo, como con ese algo. Siguiendo esta lógica, mientras que un buen clima laboral se orienta hacia los objetivos generales de la empresa, un mal clima destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto o malestar de los empleados. Y esto genera bajo rendimiento, de ahí la importancia de aplicar encuestas para los empleados, que nos ayuden a medir el nivel de satisfacción del empleado, saber cómo se siente, saber los problemas que ha tenido, etcétera. Esto es muy importante y es algo que la verdad no se hace mucho, o se hace, o sea, la empresa espera mucho tiempo para hacer este tipo de encuestas, ya cuando el empleado se retira y ya y es cuando ponen cartas en el asunto. Por esto la importancia del clima laboral, pues porque un buen clima laboral mejora la productividad de los empleados, como ya lo dije, y uno malo, pues todo lo contrario. De hecho, genera conflictos y que no se alcancen los objetivos. Un buen clima laboral genera un sentimiento de pertenencia a la empresa, en los empleados. Cuando las personas sienten que su trabajo sirve para algo más que para generar dinero a la compañía, su compromiso aumenta. O sea, en parte ya se vuelve como si fuera parte de ellos la empresa y saben que trabajan no para el jefe, sino para ellos mismos. Se trata de una cuestión cada vez más importante para los candidatos, está ligada a otro concepto del salario emocional, que también se le llama así. Si no cuidamos el clima laboral de nuestra organización, nos estaremos exponiendo a una potencial fuga de talento, que quiere decir que el empleado se fatiga, se cansa y pues se va y sin darse cuenta los jefes están dejando ir a una persona con mucho talento para el puesto al cual ha sido asignado. Cosas buenas de mantener un buen clima laboral. Incrementa la productividad, ahorra costos, facilita la toma de decisiones, mejora la relación entre jefes y empleados, refuerza la satisfacción laboral, reduce el aventismo laboral, facilita la motivación de los empleados, despierta la creatividad, facilita el trabajo en equipo, facilita la comunicación en la empresa, mejora la salud en la empresa, favorece el cumplimiento de los objetivos. Entonces, pues es algo sumamente importante para el dueño o jefe de la empresa. ¿Y quién mide este clima laboral? Generalmente el Departamento de Recursos Humanos es el indicador de valor del clima laboral que existe dentro de la empresa y así podemos tomar decisiones para mejorarlo si es necesario. Un buen clima laboral repercute de manera directa en el desempeño y satisfacción de los empleados. Si no es el adecuado, no lograrán desarrollar todo el potencial aún teniendo aptitudes necesarias para cubrir el puesto. Normalmente recursos humanos pues son los que se encargan de las fallas, de los problemas internos, del personal, todo lo que no tenga que ver como con la parte de la productividad, podemos decirlo así, sino en la parte más emocional, personal, se podría decir del empleado. Factores que incluyen en el clima laboral de una organización. El liderazgo flexible, tener la capacidad de adaptarse a múltiples situaciones laborales, facilita un clima de trabajo positivo que guiará a la empresa al éxito. Relaciones sanas, autonomía, igualdad, espacios de trabajo óptimos, tener un buen espacio de trabajo, creo que lo es todo porque pues la incomodidad
un mal ambiente, pues uno no puede trabajar así. Y el reconocimiento, me parece algo muy importante esto, el reconocimiento de una empresa del trabajo bien hecho motiva a los empleados a crear un espíritu competitivo. Una gran manera de lograrlo es haciendo una encuesta para elegir el empleado del mes. Cada mes se elige algún empleado por su buen desempeño y se felicita de alguna manera, un bono, un día de descanso, qué sé yo. Las claves para un buen clima laboral. La comunicación abierta y transparente siempre con los empleados, hacer sentir al empleado que su opinión importa, que forma parte de la organización, discutiendo de vez en cuando sobre la filosofía, la misión y los valores de la empresa, con el empleado, obviamente. Conciliación laboral. Para que un ambiente laboral positivo sea posible, debe existir cierto equilibrio entre la vida personal y laboral de los empleados. Normalmente un sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre los empleados. Reconocimiento del trabajo duro. Las recompensas son un gran estímulo para fomentar ciertas conductas en las personas, psicológicamente, etc. El ambiente físico influye mucho en el clima laboral. Las dimensiones de la empresa, la seguridad, salubridad de las instalaciones, luz, el recinto, condiciones climáticas, ubicación, si se encuentra en un lugar accesible en transporte público o solo en coche, etcétera, son cuestiones importantes que inciden en el clima laboral. Las relaciones interpersonales afectan el clima laboral. Eh, tener un problema en casa y llegar con ese problema al trabajo y hacer del trabajo algo también un problema, ¿sí me entiende? O sea, desquitarse, por decirlo así, con los compañeros o con el mismo trabajo que uno está haciendo. Es decir, es probablemente que si, por ejemplo, su matrimonio está pasando por una crisis, acude más triste, menos motivado al trabajo para evitar este tipo de problemas. Para evitar este tipo de problemas sería importante sentarnos con él cuando lo detectemos para atajarlo lo antes posible. Volvemos a lo mismo, mantenerse muy bien comunicado con el empleado. Asimismo, con el resto de compañeros, el equipo es todo y sus relaciones han de ser positivas. Sin embargo, es posible que se surjan suspicacias. Eh, Hay que tener un entrenamiento y desarrollo enfocado. Una organización centrada en mantener y mejorar su productividad general cuenta con una hoja de ruta clara para capacitar a sus empleados hacia los dos tipos de habilidades que pueden desarrollar, habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras tienen un impacto directo en la productividad. Por ejemplo, cuando un empleado sabe cómo manejar el nuevo programa de gestión de clientes, podemos decir que tiene una habilidad dura, porque es algo más complejo. Las habilidades blandas tienen que ver con las capacidades interpersonales que tienen que ver con la moral de la organización. Se engloban aquí los dotes comunicativos, la automotivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la flexibilidad. Son ese tipo de personas o compañeros de los cuales a veces uno llega cargado al trabajo y son esas personas con las que uno puede hablar y sentirse mejor, puede uno liberarse, puede uno tomar un buen consejo y tener un buen día de trabajo gracias a ese tipo de personas. Son habilidades blandas, pero muy importantes y creo que ese tipo de personas ayudan de una manera muy grande a la empresa y al clima laboral de la empresa. Profe, creo que esto fue lo más importante para mí de lo que vi en la clase, de lo que investigué y sé que me va a servir mucho para el trabajo. Muchas gracias, profe.